Bienvenidos a un episodio más del mundo rosa y no tan rosa del emprendimiento. Ahorita estamos en nuestra segunda temporada y estoy muy feliz y muy contento de tener a esta invitada conmigo. Personalmente nos conocimos en un seminario, yo ya la había visto por ahí en redes sociales, venía haciendo un trabajo muy padre en redes sociales, abriendo esta brecha para todos los que trabajamos un poco más digital. Y recuerdo que estábamos en un seminario, nos tocó estar sentados ahí un poco juntos, estuvimos compartiendo unas cosas y de ahí empezamos nosotros, ¿no? Como a compartir. Y les quiero presentar a una directora que es muy conocida en el mundo Mary Kay. Ella es mi querida amiga Lisa Arámbula. ¿Cómo estás, Lisa? Muy contenta, súper emocionada con esta invitación. Me encanta pues estar aquí, que me hayas invitado. Pues ya lo traíamos ahí pendiente desde la temporada una. No Sí. acomodamos por ahí los tiempos ni nada, pero ya, lo prometido es deuda. Y antes de comenzar y de empezar toda esta plática que tenemos para todos nuestros escuchas, me gustaría que les platicaras quién es Lisa Arámbula. Mira, me considero una persona sumamente apasionada. Mucha gente lo diría o diría que es como intensidad, pero así me gusta hacer las cosas en todo lo que hago y sobre todo una de las cosas que más me apasiona pues es el desarrollo de las personas. Me considero como muy comprometida con el crecimiento de las demás personas y obviamente también mi crecimiento personal, muy soñadora, muy decidida. Soy mamá de un hijo de 8 años. Únicamente para las que me preguntan, ¿vas a tener más hijos? No voy a tener más hijos. Se llama Raúl, es pues prácticamente el sol, ¿verdad?, de mi vida. Y también soy esposa y pues directora de Mary Kay. Entonces, prácticamente me dedico, pues como te digo, a ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial y creo en el poder de las conexiones genuinas. Me gusta como crear esas relaciones. De hecho, cuando nos conocimos, como que hay esa energía cuando conoces a alguien y dices tú, híjole, es que como si lo conociera de toda la vida, como que hay ese Exacto. clic y creo en esas conexiones genuinas. Entonces, también creo en la fuerza de una comunidad que se ayuda mutuamente. Creo que se pueden lograr grandes cosas cuando todos van en una misma dirección. Entonces, pues prácticamente me podría describir de esa manera. Oye, justo antes de empezar ya con todo, me dio mucha risa una historia de ahora del regreso a clases que subiste, ¿no? Que vas a dejar a tu hijo a la escuela y vas en zapatillas y que él así de, tenías que venir en zapatillas. O ¿En sea, serio, mamá? ¿En serio tenías que venir de que en tacones? Y yo, pues sí, porque es el y primer tú día de pues es clases, obviamente. primer día de clases, es mi imagen, Sí, es mi todo. claro. Oye, Lisa, ¿cuánto tienes en Mary Kay? ¿Por qué llegas a Mary Kay? O sea, ¿qué hacías antes de dedicarte Que a Mary hacía, Kay? era una niña literal. Yo tengo 18 años como directora. De los Wow. 18 prácticamente 10 años fueron 10 años de estar como dormida, o sea, no tuve crecimiento, no tuve como ese enfoque en el negocio. Y bueno, ya después les platico un poquito de qué me hizo despertar, ¿verdad? Pero prácticamente yo empecé en Mary Kay cuando tenía 13 años, fue mi primer contacto con el producto, me invitaron a una clase del cuidado de la piel y pues imagínate, a los 13 años, si te digo que soy una persona soñadora y luego imagínate a los 13 años, pues claro que yo me enamoré de la mujer que platicó ahí de los autos rosas, de los viajes internacionales, de toda la abundancia que hay en Mary Kay, pues yo salí de ahí en las nubes. Entonces llegué a mi casa y le dije a mi mamá que quería inscribirme a Mary Kay. Obviamente no podía porque tenía 13 años, pero también me considero una persona muy perseverante, así que me quiero inscribir y ándale, inscríbete tú, yo voy a vender, si tú te inscribes, yo me voy a hacer responsable, yo me voy a encargar de vender. Y pues mi mamá dijo, ok, ¿qué se necesita? Pagó el kit de inicio y por supuesto que yo no hice nada, o sea, no vendí ni un labial porque pues obviamente era una niña, estaba como que en otra sintonía
No Y tenías esa compromiso, situación, no tenías cero nada. compromiso, cero, cero compromiso. Entonces, esa situación hizo que mi mamá se sintiera muy apenada porque pues ella era la que había firmado. Entonces, ya ves que antes se firmaban así de que las cartas, ¿no? Y Sí, era el acuerdo de el iniciación, ¿no? Y acuerdo lo de mandabas a la iniciación, compañía y todo. sí, entonces mi mamá así de que, o sea, ¿cómo es posible? Qué vergüenza, porque le habló la que es su directora y le dijo, oye, lo que pasa es que fíjate que Lisa, pues no ha vendido nada. Y mi mamá así de que, qué vergüenza. Entonces, por ese nivel de compromiso, mi mamá se involucra en Mary Kay y para no hacerles larga la historia, pues ella se hace directora, a los 8 meses se gana el auto, fue la novata del año y entonces ahí ya mi mamá empieza como que en ese mundo Mary Kay y yo solamente me quedé como consumidora del producto. Y cuando me interesó ahora sí en el negocio, hasta que ya cumplo 19 años más o menos, es cuando ya me llama la atención el negocio. Wow. O sea, como de un sueño que tú compraste que tu mamá ni siquiera lo quería y tu mamá Jamás. terminó con trofeos sobre ruedas, o sea, como todas las mieles del éxito. Sí. No, y Wow. realmente mi mamá ni siquiera utilizaba el producto. O sea, mi mamá utilizaba otro producto que no voy a decir marcas, pero era, o sea, para mi mamá era de Mary Kay. O sea, claro que yo no voy a usar Mary Kay. O sea, no conocía la calidad del producto. Oye, Entonces, es cuando, que, por ejemplo, en este punto que dices de que make y así, no sé si sea algo regio, porque nos de repente hemos como platicado ese punto con ciertos amigos regios, porque pues ahí está el corporativo de la compañía a nivel nacional y de repente ven la marca así como Mary Kay, sí, ajá, es como muy cultura regia, ¿no? O muy sea, cultura regia. Yo creo que son ideas, pues sí, que la gente se va comprando o simplemente también porque tienes idealizadas otras marcas. sí, es que, Entonces, mira, pasa cuando estás como muy pegado a la frontera, que dices, ay, pues puedo ir a Estados Unidos y sí. comprarme otras marcas, ¿no? Entonces mi mamá estaba así en ese plan de, o sea, te digo, ni siquiera utilizar el producto. Entonces cuando ella empieza a utilizarlo, ella misma dijo, me estaban picando los ojos, o sea, está maravilloso el producto, empezó a ver el resultado. Mi mamá dice que ella tenía exclusivamente una tarjeta de crédito para su rutina de skincare de la otra marca, porque le salía 4 veces más cara. Entonces empieza a utilizar Mary Kay, ve el resultado, ve la calidad del producto y luego empieza a conocer el negocio y pues ya es cuando Se empieza a enamoró. hacer toda la magia, ¿verdad? Oye, y entonces, a ver, estuviste 10 años sin hacer nada. Estuve como O sea, directora, ya estaba como directora, pero hazte cuenta que era una de esas directoras, no de existen las esas que directoras. no existen, de las que son como No, muy raras, poco sí, común claro. que pase eso. Poco común. Prácticamente era una directora con cero compromiso. O sea, para mí Mary Kay estaba en último lugar de todas mis actividades. O sea, yo, por ejemplo, estaba en otro negocio, tenía muchas otras actividades y al final era como, Mary Kay, ¿sabes? O sea, como en segundo término, entonces no tenía ese nivel de compromiso y por lo tanto mis resultados pues no eran obviamente Los mejores. los mejores. Y así estuve, o sea, dormida realmente durante 10 años, hasta que ya como que llegó ese momento de despertar y decir, quiero hacer las cosas diferente, voy a empezar a tomar este negocio de manera profesional y lo que no logré en 10 años, lo hice en un año, porque en un año pues desarrollé directoras, me gané mi primer auto y fue así como que el crecimiento exponencial, también en crecimiento económico en cuanto al cheque y todo eso, ¿no? Oye, Liz, pero siempre cuando pasa esto, porque no eres la primera, ¿no? Que de repente dice, bueno, estuve muchísimos años sin hacer nada y de repente fue el boom del crecimiento, desperté, me di cuenta esto y lo otro, pero siempre hay un detonante o siempre hay una decisión o Exacto. algo que pasó en tu vida que despertaste. En tu caso, ¿qué fue lo que pasó?
Pues mira, le llaman a veces esa pesadilla, yo les digo, es mejor que despierten antes de que llegue esa pesadilla que te haga despertar. Y para mí fue una situación económica, que te voy a decir cómo estuvo ahí la situación. Realmente, digamos que económicamente pues siempre he estado bien. Se puede decir que por ese lado, digamos que Mary Kay siempre era como te digo, como que el extra, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Que te digo, yo tenía otros negocios junto con mi esposo y uno de esos negocios que nos dio muchísima abundancia en poco tiempo, en 3 4 años, nos fue muy bien. En un fin de año fue así el quiebre total. Entonces, ese fin de año lo que detonó fue que aunque nosotros teníamos otra fuente de ingresos, porque mi esposo tiene otro negocio, eso hizo que nos quedáramos con una deuda muy grande. Entonces, era como, ok, sigo teniendo un ingreso para mi estilo de vida, pero ¿qué va a pasar con esta deuda que se va a ir haciendo más grande? Que si no la cubres, entonces ahora sí tu estilo de vida va a bajar. Ujú. Y llega ese momento de decisiones, ¿no? Que como ahorita lo mencionas, en ese entonces me acuerdo que mi esposo decía, bueno, tengo que pensar otra fuente de ingresos, algo que me genere, algo que me ayude a poder cubrir la deuda y entonces no bajar nuestro estilo de vida. Y entonces llegó un día en la noche con la noticia que se iba a meter a una empresa que se llama, ¿puedo decir la empresa o no? Sí, sí, no importa, Se dilo. llama, bueno, se llamaba Flash Móvil. Imagínate, era de tipo de venta de chips de celulares, tipo así Ajá. multinivel, como red de mercadeo. Y entonces llega y me dice, oye, es que fíjate que pues conocí esta empresa de venta de chips de celulares y hace cuenta que ya le habían vendido todo el sueño, ¿no? De la red de mercadeo y yo, de verdad, le digo, o sea, si de redes de mercadeo hablamos, yo estoy en Mary Ahí Kay, está estoy en la Mary Kay, mejor, ¿no? O o sea. sea, estoy en la mejor. Y entonces voltea y me dice, pues no se ve, o sea, no se ve el dinero. Y yo así súper ofendida y dije, es cierto. O sea, yo sé que en Mary Kay hay dinero, o sea, de eso estaba súper convencida, ¿no? Que en Mary Kay hay dinero y que puedes tener grandes cheques. Y entonces en ese momento le dije, ok, sabes que tienes razón, a lo mejor no se ha visto, pero yo te puedo decir, o sea, que si de redes de mercado hablamos, Mary Kay es la número uno. Entonces, dame chance, dame chance de demostrarte que, o sea, Mary Kay realmente nos Yo va a dar, puedo. ajá, un muy buen ingreso. Y yo, pero no te metas a esa compañía, que por cierto sí se metió, o sea, y de que le vendió de que a 3 personas, le vendió a 3 personas, y yo así de que, pero bueno. Total, en ese momento, ese día en la noche, por eso ahorita es muy interesante lo que acabas de decir, que todo pasa cuando tomamos una decisión, porque las cosas no suceden cuando ya te ganas un auto o cuando te ganas un reinado, no, las cosas suceden cuando tomas una decisión. Y entonces, ese día en la noche, yo dije, ok, voy a hacer que Mary Kay realmente me dé ese dinero que yo sé que da, ¿verdad? Y entonces yo me puse a hacer un análisis de por qué yo no tenía esos cheques grandes. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué me ha faltado, no? Y entonces empecé a hacer ese análisis y llegué a la conclusión de que yo tenía que trabajar mucho con mi interior. Tenía que trabajar con la confianza en mí misma. Digamos que yo me hice directora en poco tiempo, o sea, en poco tiempo me hice directora rápido, pero llegué al directorado y en ese momento, en vez de enfrentar mis obscuridades, ¿a qué me refiero con mis obscuridades? En vez de buscar trabajar en mi interior, lo que hice fue mejor sacarle la vuelta y distraerme haciendo otras cosas. Entonces, definitivamente para crecer como líder, necesitas trabajar en tu interior y trabajar con esas obscuridades, con esos miedos, con esas inseguridades. Y ahí fue cuando entonces decidí pues empezar a hacer eso precisamente y empecé esa noche a leer un libro que yo siempre les platico que se llama El poder de creer en ti mismo, el poder de confiar en ti mismo de Brian Tracy.
Y lo empecé a leer y en ese momento de verdad que fue así como que se me abrió esa perspectiva y dije, aquí es donde está el trabajo que tengo que hacer primero, en mí, y obviamente eso se iba a reflejar en mi exterior. Ese día en la noche era un viernes, al día siguiente, los sábados siempre teníamos capacitación. Yo nunca iba, la verdad, porque te digo que era una directora con cero compromiso, pero ese día en la noche, Alejandro, yo tomé la decisión de voy a hacer las cosas diferente y a partir de ese sábado nunca faltan mis capacitaciones. Y ahí empezó el crecimiento y empezó, obviamente, pues ya empezaron a llegar esos cheques grandes, mi esposo ya empezó a creer, obviamente, en Mary Kay. Y digamos que fue como ese salvavidas en ese momento para poder nosotros mantener el estilo de vida que llevábamos y poder cubrir esa deuda. Oye, es que esta parte que hablas es muy importante, el que tú estés bien, el que principalmente tú estés bien, porque si tú no estás bien, la gente que está a tu alrededor, pues no va a estar bien. Y pasa con muchísima gente, o sea, cuando estás en el emprendimiento, pues muchas veces a lo mejor lo que quieres es algo rápido, ¿no? O sea, dinero rápido, pero no haces como ese cimiento y no desarrollas esa parte de liderazgo, algo que me gusta de ti es el equipo que tienes. Ahorita te he visto los últimos meses crecer y crecer y tengo una DIQ y tengo un DIQ y tengo esto y tengo el otro. O sea, siento que vas recuperando toda esa fuerza que en algún momento pues dejó de estar, como lo decías, 10 años. Imagínate si esa decisión la habías tomado, ¿no? O sea, cuando entraste a Medicaid, no, hombre, ahorita pues obviamente ya fueras una directora Otra cosa, nacional, sí, claro. pero también pues los Pero es tiempos de un Dios son proceso que tenía que perfectos. vivir, ¿sabes? Exacto. Es un proceso que tenía que vivir y yo creo que por eso todos tenemos procesos distintos. Sí, claro. O sea, cada quien tiene su proceso y te digo, o sea, es algo que debiste vivir y fue un aprendizaje. Y a lo mejor sabes que también, o sea, sí aprendizaje para ti, pero también aprendizaje para todo tu entorno, ¿no? O sea, de Y esto puede pasar. hablando sobre el trabajar en el interior, te voy a platicar algo así que realmente no se lo he dicho, yo creo que a una persona se lo he compartido nada más. Eh, yo tuve que trabajar mucho en mi confianza en mí, o sea, te digo, en mi seguridad, en mi autoestima, y te voy a decir que fue una de las cosas que a mí me hizo darme cuenta que tenía que trabajar en eso. Yo creo que conforme te vas poniendo una meta más grande, obviamente tu crecimiento interno tiene que ser mayor, ¿no? Tenemos que Ujú. irnos transformando. Entre más grande va siendo esa meta, pues más grande va siendo esa transformación. Entonces, fíjate, yo empecé a trabajar con eso que te digo de la seguridad, empecé ahora sí a tener compromiso en el negocio, crezco, me gano mi primer auto, empiezo a tener también desarrollo de directoras y entonces entra la pandemia y me acuerdo que me hablan de la compañía y me dicen, Lisa, te queremos invitar para un video que vamos a hacer, no sé qué, nada más vas a decir de que esta frase. Y yo, ok, está bien, no, pues yo ya hice mi video, grabé la frase y cuando veo el video, yo dije, ¿por qué me invitaron a mí? Fíjate, hablando, voy a hacer un video, por cierto, que habla sobre cómo se ve el síndrome del impostor, ¿no? Ajá. Yo en ese momento dije, ¿por qué me invitaron a mí? O sea, empieza el video, Alejandra del Rocío número uno, así de, y yo, o sea, salgo en un video donde sale Alejandra, o sea, ¿por qué salgo yo? ¿Por qué me invitaron? O sea, fíjate cómo tenía que trabajar muchísimo. Tú misma te saboteabas. Sí, o sea, el síndrome del impostor, cuando realmente, o sea, piensas que no te mereces ese reconocimiento o que no te mereces ese lugar. Y entonces ahí dije, tengo que trabajar con esto, o sea, ¿por qué me siento de esa manera? O sea, ¿por qué? Te puedo confesar que hasta me daba pena ver el video, o sea, me daba pena verme ahí porque decía, ay, no, qué pena, o sea, ¿por qué me invitaron? Yo no debería de salir en ese video si sale Alejandra, si sale Nancy Ramírez, si sale Paul, o sea, como que las grandes personalidades en Mary Kay, ¿sabes? Entonces, en ese momento dije, a ver, Lisa, ¿por qué te sientes de esa manera? Y entonces busqué coaching personal y empecé a trabajar sesiones donde toda la época de pandemia yo tomaba una sesión por semana de coaching y empecé a trabajar eso
y logré identificar por qué me sentía de esa manera. Entonces, cuando trabajas en tu interior, obviamente eso va a reflejarse en tus resultados. Y por Oye, eso ya Liz, de ahí vino el reinado y el viaje internacional. es que sabes que, mira, algo, y lo platicaba del principio, eres una de las personas que está más expuesta en la compañía en la cuestión de redes sociales y en la cuestión, por ejemplo, de seguidores, ¿no? O sea, eres como muy referente, de repente te llaman mucho de que si un video de esto, de lo otro y así. Y si tú no tienes esa confianza, pues obviamente te truena. Me quedó muy grabado en una masterclass que nos diste a los embajadores que pues recibes mucho hate, o sea, y tienes que lidiar con eso también, o sea, no todo es bonito, no todo es, ay, sí, la directora bonita que sube sus videos y todo, pues no, hay un chorro de gente que también, y lo decías, ¿no? Así de, ¿por qué no te pegas tu sonrisa? ¿Por qué Sí, no sé qué? O sea, sí, y es como sí, gente sin que hacer, pues. claro. O que a lo mejor también, pues, consideran que a lo mejor no deberías de estar ahí o algo, ¿no? Pero Exacto. yo creo que el problema más fuerte es cuando ese hate viene de uno mismo. Entonces, cuando yo superé eso y después dije, te digo, después que trabajé todas esas sesiones de coaching, ahí fue cuando dije, okey, o sea, claro que tengo algo bueno que compartirle a la gente. Entonces, es el resultado a lo mejor del trabajo y empiezas como a quitarte ese síndrome del impostor, ¿verdad? Sí, oye, y también hablabas algo ahorita que decías, ¿no? Después de todas estas sesiones y después de todo esto, pues llegó el reinado y llegó el viaje internacional. Justo en ese reinado fue cuando yo te empecé a ubicar en el mapa, ¿no? Recuerdo que estábamos en un seminario virtual y fuiste la reina de iniciación. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿qué sentiste llevar a tu esposo a un viaje internacional después de muchísimos años, como que por fin comprobarle y decirle, te dije que esto nos iba a dar dinero, Que ¿no? O esto nos iba sea, a dar dinero, exactamente. Fíjate que una satisfacción muy grande, una emoción muy grande. Yo no estaba trabajando el reinado, yo estaba trabajando el viaje internacional. El reinado fue como esa sorpresa. Y, y qué bueno que pasó de esa manera, porque en esa época, no sé si recuerdas que fue cuando cerraron las fronteras y no pudimos ir a Nueva Zelanda. Entonces nos sí, dieron el dinero y para mí fue así como que pues obviamente esa desilusión porque era mi emoción de ir al primer viaje internacional, pero también ya con el reinado fue como wow, ¿verdad? Fue un regalo para mí ese reinado. Pero muy contenta de que mi esposo y mi familia pues vieran ese resultado, obviamente un resultado en equipo donde todos participaron, todos pusieron su granito de arena, porque cuando estás trabajando también un proyecto grande, todos tienen que participar, o sea, realmente es muy difícil que hagamos las cosas solas. Entonces, pues fue esa satisfacción de ver el resultado de un año de muchísimo trabajo. sí, o sea, siempre, ¿no? Como el ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo, y te lo platicaba hace un momento detrás de cámaras, te decía, puedo platicar de este tema. Y yo recuerdo, pues sí, te vi como reina, esto te da una exposición, pues a Sí, nivel claro. nacional, con todos, ¿no? Y es como, ella es la reina, ella es la reina, ella es la reina, y es la reina. Y llegas al siguiente año seminario sin ninguna corte, o sea, yo recuerdo, fue precisamente ese momento cuando nos conocimos, que estábamos sentados en el área VIP y yo volteé y dije, qué raro, ella fue la reina de iniciación del año pasado, ¿por qué no trae ninguna banda en su vestido, no? Y me atreví a preguntarte, o sea, y te dije, oye, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasó? Y recuerdo muy clara tu respuesta, o sea, me dijiste, son cosas que pasan, me estoy reconstruyendo, así es esta situación, y yo, la verdad, qué valor de responder eso, porque ahora entiendo, pues ya tenías un proceso muy adelantado en toda esta parte personal, porque siento que otra persona que no hubiera estado trabajando personalmente se hubiera derrumbado al estar en esta situación, ¿no? Para mí era muy fácil no ir a seminario. O sea, imagínate, yo creo que ha sido el seminario que más crecimiento me ha dado interno.
porque para mí ese seminario fue así de, ya estoy del otro lado. ¿En qué aspecto? En que aprendes que los logros no te definen, que los fracasos no te definen, aprendes que no importa también lo que vayan a pensar los demás. Entonces es como ese crecimiento personal y te digo, en ese momento yo me acuerdo que yo tenía esa opción, ¿no? De no ir a seminario porque yo decía, ¿cómo voy a ir a seminario? Y obviamente todos saben que yo fui reina el año pasado, entonces, y luego en el video dije, nos vemos en el escenario. Ah, aparte, ¿no? Entonces, fue así como, o sea, ¿cómo voy a ir? Pero fue como ese llenarme de valor y decir, así es la vida, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo viví mi proceso, porque, como te digo, los logros o los fracasos no nos definen y nuestro valor no está determinado por eso. Era como un video que les compartí hace poquito. O sea, por ejemplo, el que yo haya sido reina no me hace ni más valiosa, o el que no gane ninguna corte no me hace menos valiosa. O sea, nuestro valor es totalmente independiente. Entonces creo que cuando ya logramos entender eso, ya estamos del otro lado porque te liberas del juicio ajeno, ¿verdad? Entonces lo disfruté mucho y aparte yo dije, yo me voy a ir a seminario con vestido de noche, aunque no vaya a Ah, pasar. sí. Guapísima con este, su vestidazo así. y entonces fue como ese crecimiento y lo disfruté muchísimo y dije, qué bueno que fui a seminario, porque aparte también una cosa es dejar el ego a un lado, te voy a decir por qué. Porque ese año todas mis directoras iban por una corte. Entonces imagínate si yo decía, no, no voy a ir a seminario porque yo no voy por ninguna corte. Oye, ¿y mis directoras? Yo les voy a ir a aplaudir a mis directoras. O sea, a veces nos toca estar en el lado en donde somos los mejores, nos van a aplaudir, pero también hay que a veces hacer el ego a un lado y decir, yo voy a ir a aplaudirles y a echarles porras y tomarles videos y fotos. Entonces, ese seminario para mí me dejó ese crecimiento, y por eso también te digo, lo disfruté muchísimo y es entender que, pues es un proceso, te digo, de aprendizaje. Ese año yo no logré una corte de ventas o una corte de iniciación porque fue una decisión. Ahorita que hablábamos de las decisiones, ¿por qué yo tomé esa Ujú. decisión? Porque yo estaba enojada, Alejandro, el año pasado. Yo estaba enojada, te voy a decir por qué. Porque yo había trabajado incansablemente por el viaje internacional. Y resulta que no voy a ir a Nueva Zelanda porque estaba lo de la pandemia. Entonces fue como el decir, oye, o sea, ¿por qué algo? O sea, las cosas no salieron como yo esperaba. Y volvemos ahí a otro aprendizaje. A veces nos encaprichamos y queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Y entonces te das cuenta que no va a ser siempre así, o sea, que dices tú, ok, sucedió de otra manera. Pero en ese momento que yo estaba en ese estado mental, ¿no? De por qué sucedió de esta manera, yo dije, no voy a trabajar en ninguna corte. O sea, estaba como en esa molestia y fue ese aprendizaje, o sea, de que realmente tienes que aprender a tener como esa inteligencia emocional, entender que no siempre las cosas van a salir como tú quieres y eso no tiene por qué ser como algo determinante. A veces queremos que las cosas sean blanco o negro. Yo estaba así, o sea, o es blanco o es negro y entendí que no, que las cosas tienen muchos colores. Entonces, eso fue lo que sucedió ese año. Es que precisamente nos pasa. Yo, por ejemplo, tengo muchas personas a mi alrededor que son así, ¿no? Como blanco o negro. No hay Sí, o sea, no me lo un gané. término medio. Sí, ándale, no. O No sea, hay una cuando hay muchos colores negociación, o en sea, medio. nada. Ajá. O es como de pensar mucho las cosas. Yo en ese punto soy como muy relajado, ¿no? O sea, y entiendo como esa parte de tu enojo y de tu frustración del estar trabajando por una meta, eh, pero también siento que muchas veces es esa parte del ego, ¿no? De las personas de, "Oh,
O sea, me la partí todo el año y estuve full y a lo mejor sacrifiqué un chorro de cosas por todo lo que venía, por tener ese reconocimiento, por tener esa recompensa, como literal así la olla de oro al final del camino, Del ¿no? arco iris, así me sentía. Yo decía, Ajá, es que haz de cuenta que terminé al final del arco iris y no encontré nada. O sea, una cosa, te puedo decir que por eso fue, eso me ha enseñado, como no tienes una idea, lo más que he aprendido, porque, o sea, al grado de que yo me sentía con una desilusión, pero vuelves a lo mismo, o sea, cómo tiene mucho que ver tu manejo mental, o sea, y obviamente seguí con mis sesiones de coaching y todo, pero en ese momento yo me sentía así, o sea, de que yo terminé al final del arco iris y no encontré nada. Y entonces sentí un vacío muy grande y una tristeza muy grande y una desilusión muy grande, eh, porque aparte, digo, esto también, pues total, ya estamos aquí en confianza, también te lo platico. Obviamente el trabajar el viaje internacional era por el requisito al nacional, ¿estás de acuerdo que es un requisito sí, para el claro, nacional? exacto. Entonces, en mi mundo Lisa era, voy a trabajar el viaje internacional, ya tengo el requisito para el nacional, el viaje internacional, ya tengo el Sí, ya requisito para el desbloqueé nacional ese candadito. y ándale, y yo decía, yo tenía en ese entonces, Alejandro, tenía ya 11 directoras y la 12 y la 13 estaban en calificación. Wow, ya tenías un Entonces, haz de chorro. cuenta que en mi mundo Lisa en ese momento era, trabajo el viaje internacional, ya libero ese candado y me voy al nacional. O sea, ese era realmente, o sea, obviamente quería ir a Nueva Zelanda, pero realmente mi proyecto era El el nacional. nacional. Y resulta que me hago reina de iniciación y yo dije, pues obviamente va a ser una inspiración súper grande para toda mi gente. Y oh sorpresa, fue todo lo contrario. Así como soldaditos, ¿no? Una tras Tras, otra, tras, obviamente tras. dejaron de ser directoras. Y entonces ahí fue donde yo llegué a ese sentimiento de, al final del arco iris, no No hay encontré nada. nada. Lo que yo quería no sucedió. Y entonces fue como así, ¿no? En mi mente. Y entonces tienes que trabajar con tu interior. Me compré un libro que se lo recomiendo muchísimo, que se llama Comenzar siempre de nuevo, de Jorge Bucay. Me ayudó muchísimo porque ahí te explica y entiendes que no importa cuántas veces tengas que volver a empezar, hazlo. Si lo que quieres realmente lo deseas intensamente, no importa si lo tengas que hacer 100 veces, lo vas a hacer 100 veces. Entonces ahí fue cuando ya ahora sí tomo la decisión de decir, pues no pasa nada, vamos de nuevo, vamos por el desarrollo de más gente, vamos por las cortes y ya es como una nueva historia. Y le di Oye, ¿y vuelta a la página. con cuántas te quedaste? O sea, después de que, es que sabes que también ese año fue muy complicado, o sea, porque justo cuando empezó pandemia, o sea, empezamos así con todo el boom, Con o sea, todo. las ventas fueron de verdad desorbitadas, o sea, cheques cañoncísimos, Sí, promociones buenísimas, pero luego al siguiente año que siento que ya fue cuando se empezó a estabilizar más todo, ahí fue donde nos empezó a pegar un poco más y no pegar precisamente en el negocio, o sea, nos emocional. empezó a pegar en la parte emocional de las personas. ¿Por qué? Porque ya venía mucho duelo de se murió mi papá, se murió mi mamá, familiar, amigos Sí, o cercanos, o sea, ya no sea, tengo fuerzas para continuar así. Yo veía a la gente y yo de verdad, y mis directoras, las que en ese momento eran mis directoras, que las quiero muchísimo y que son mujeres con un gran liderazgo, pero yo entendí también que era el proceso de ellas y que yo las veía cansadas de continuar en todo aspecto de su vida, no nada más en Mary Kay, ¿sabes? exacto. Entonces, también entró esa parte de yo tengo que entender cuando la gente tiene un proyecto diferente al mío y es muy respetable y la sigo queriendo y amando y obviamente aquí tienen las puertas abiertas. Pero como te digo, este libro de Comenzar siempre de nuevo habla de eso, de que tienes que reconstruirte y no importa cuántas veces lo tengas que hacer,
en la vida lo vamos a tener que hacer en muchas situaciones. Entonces, pues te digo, decidí darle vuelta a la página, empezar de nuevo y decir, también no dejar que mi historia pasada intoxique mi nuevo futuro, ¿no? O sea, ya como darle vuelta a la página, quedó el aprendizaje, estuvo padrísimo todo lo que se vivió, pero ahora es algo totalmente nuevo, diferente y ahora vengo, pero ya con una nueva perspectiva, ¿sabes? Sí, claro, o sea, cambia tu mentalidad y también cambias, ¿no? Como esta parte. Tienes una sinergia muy padre con una de tus directoras, que, o sea, la he visto y te veo como mamá súper orgullosa que estuvo en el Sí. escenario platicando y te veo como trabajas como con ella en mancuerna y digo, siento que Lisa la replicó así, o sea, es como su... Y me encanta, la quiero muchísimo. Les digo que somos como el desmaquillante y el agua micelar. Yo soy el Así, desmaquillante. así, así se ven, ¿no? O sea, de verdad Este, esa sinergia que y, se ve entre las dos está increíble. y creo que fíjate que en ese entonces, cuando sucedió todo eso, yo le agradecí muchísimo a ella. Le dije, gracias por demostrar que Mary Kay es real, gracias por demostrar que los autos son reales, o sea, porque para mí era también esa cuestión híjole, o sea, la gente va a pensar que a lo mejor, que no es cierto el mundo Mary Kay. No, sí es cierto, pero obviamente tienes que trabajarlo, ¿verdad? Entonces, el que ella ganara todo eso para mí fue esa satisfacción de decir, bueno, si hubo gente que a lo mejor no quiso continuar, o sea, el que una haya cambiado su estilo de vida y haya crecido tanto, o sea, para mí es maravilloso, ¿verdad? Y ahora, obviamente, también las nuevas directoras, que están también en ese proceso de crecimiento, pues me llena de mucha, mucha satisfacción. Oye, Lisa, y en su momento, o sea, cuando fue como todo esto de que se te cayeron las directoras, de 11 12 que tenías, ¿con cuántas te quedaste? En ese entonces me quedé con tres. Wow. Me ¿Y quedé con ahorita tres. cuántas tienes? Actualmente tengo 5 de primera línea y 2 de segunda línea y está una en calificación. Pues ahí va otra Ahí vez. va el asunto. Qué padre. Oye, Lisa, y también me gustaría, obviamente, hablando, ¿no? De todos estos años, de todos los cambios que has tenido personalmente y así, mm, ¿qué le dirías a la Lisa de hace 15 años? Si te la pudieras encontrar así, sentarte y echarte un café con ella, ¿qué le dirías? Que fluya, que no trate de controlar las cosas y que lo que viene esté increíble. Yo creo que no cambiaría nada de mi historia, porque las cosas que vivimos pues nos hacen convertirnos en las personas que somos actualmente. Entonces, simplemente le diría que vienen cosas increíbles en su vida y que simplemente fluya y, y que pues tenga como pues esa visión de que vienen muchas aventuras nuevas en su vida. Algo que me gusta mucho de ti es tu estilo de vida, o sea, el cómo compartes todo lo que haces y siempre pues con las prioridades de la compañía, ¿no? La familia y el negocio. Y siempre es como, ah, traje a mi hijo al entrenamiento, pero yo aquí estoy contactando, traje a mi hijo a no sé qué, pero yo estoy aquí dando seguimiento. De verdad es que está muy padre cómo nos haces ver que pues muchas veces tenemos mucho tiempo muerto en el día, o sea, que dices, bueno, pues voy a llevar al niño al entrenamiento, pues yo me quedo ahí en el celular, ¿no? O sea, pues Echando no, el chal ponte con a las mamás. chambear, Ah. o sea, pues no, es como me pongo a chambear en donde estoy. Sí, y para eso yo creo que necesitas mucha organización previa para decir, si yo sé que voy a estar en un lugar sentada 2 horas, o sea, ya llevarme trabajo que voy a hacer ahí. Sí, o sea, está muy cañón. Oye, y también, ¿cómo organizas toda tu vida? O sea, entre redes sociales, entre eventos, entre familia, eso, o sea, tienes muchísima organización, porque
publicas y publicas y publicas y publicas. Ahorita que yo ya estoy en esa parte de estar publicando, pues me puedo dar una idea de que prácticamente vas en el coche y vas grabando, o sea, como Sí, que grabas el día al día y luego ya ya vas es. cortando, ¿no? Pero para la gente que no está ahorita en esa parte del mundo digital, de repente te abruma el ver un perfil como el tuyo, o sea, y es como, ay, no, 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 Es o sea, demasiado. es demasiado, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Sí, Fíjate que creo que es cuestión, como dices, de simplemente grabarte durante el día y después editar. O sea, después compartir como que esas partes. Algo que platicábamos, por ejemplo, en seminario, es que a mí me gusta como dosificar también el contenido, o sea, porque antes era de, no sé, tuvimos un evento y todo lo subías en ese mismo día, ¿no? Pero luego entendí que no, o sea, es mejor que lo vayas, ese mismo evento a lo mejor lo vas compartiendo en partes durante las siguientes semanas y entonces eso te da contenido para todo un mes en vez de que gastes el cartucho un solo día, ¿verdad? Entonces, me gusta hacerlo también de esa manera, manejar una agenda y mi filosofía es un evento a la vez. O sea, porque tenemos tantos compromisos en Mary Kay que yo, por ejemplo, venía a seminario, pero teníamos la premiación anual. Y yo dije, a ver, no. O sea, primero, concéntrate, premiación anual y luego pienso en seminario y todo lo que viene. O sea, entonces yo digo, un evento a la vez y así también no te vas a estresar porque a veces estamos pensando demasiado en, o sea, en lo que está más adelante cuando te tienes que ir en orden, ¿verdad? O sea, me voy a preocupar primero por lo que hay en esta semana y después ya me voy a preocupar por lo que hay la siguiente semana y así sucesivamente. Y pues obviamente el manejo de agenda para mí es súper importante. Desde que empecé a tomar este negocio de manera profesional, para mí la agenda es súper importante, que siento que en la cultura mexicana es un poquito complicado, porque no sé si te ha tocado que mucha gente lo hace como burla de, ay, lo voy a revisar en mi agenda, o sea, como que, ay, la persona ocupada, no, es que realmente tienes que revisarlo en tu agenda, porque, por ejemplo, yo tenía agendado ahorita contigo esta reunión a las 10, yo no puedo agendar ninguna otra cosa, sea de mi hijo, sea de mi familia, o sea, ya tengo un compromiso. Pero a veces a la gente le cuesta trabajo manejar una agenda porque a veces sienten como que me voy a ver ridícula, ¿no? De decir que manejo agenda, pero un doctor maneja agenda, un salón de belleza maneja agenda, entonces tú en Mary Kay también tienes que manejar una agenda. no, y al final, o sea, de verdad te saca de muchos apuros. Yo, por ejemplo, yo soy muy social, mi novio también es muy social. Cuando empezamos a salir, o sea, había veces de que, De que oye, el sábado tal compromiso, no, es que yo tengo tal. O sea, hasta tuvimos eso que tienes que armar un, agendar, sí, literal. o sea, tuvimos que armar un calendario y era así de, a ver, sábado 14 esto, sábado 21 esto, viernes esto. Y en una ocasión una amiga me dijo así de, güey, qué ridículo que agendas las cosas con tu novio. Y le digo, Es tenemos bodas, que, tenemos viajes, tenemos esto, hasta desayunos, o sea, exacto. Y todo luego lo para tienes que que agendar. coincida todo y yo también, por ejemplo, hasta el ir al parque con mi hijo, si hay un playdate en el colegio, o sea, yo les digo al principio de semana, oigan, se va a hacer el playdate del jueves Ajá. porque díganme, o sea, para ya no poner nada ese día, no, sí se va a hacer, o sea, hasta eso yo pongo en la agenda porque obviamente pues vas teniendo compromisos que tienes que cubrir, ¿verdad? No, y al final también, o sea, lo más valioso que tenemos cada uno como persona, pues es nuestro tiempo. O sea, Exacto. y si ese día, pues tienes tiempo que quizás estabas destinado a hacerlo, en ver a los amigos o esto o el otro, pues es como sabes que no, pues mejor veo a un cliente o mejor hago esto o mejor hago lo otro, ¿no? O sea, debes de tener mucha organización. Así es. Oye, Elisa, y ya para ir cerrando esta plática, que la verdad es que me ha gustado bastante el estarte conociendo un poco más. ¿Qué viene para Elisa los siguientes meses? ¿Qué viene? Pues creo que muchas aventuras nuevas, como te digo. A mí me encanta viajar, así que espero que vengan muchos viajes. Y sobre todo veo como ese crecimiento con más personas,
el seguir construyendo como un legado, ¿no? De dejar la huella en la vida de otra persona, el sembrar esa semillita de grandeza en otras personas. Y pues yo creo que no se trata nada más como de mis metas personales, sino de las metas de las personas que van formando parte de mi vida, ¿no? Ayudarlas a alcanzarlas y, y tener esa satisfacción, ¿no? De ver que ellas también están cumpliendo sus sueños. Entonces, pues veo un futuro brillante, Mary Kay. Un futuro brillante, Mary Kay, y un futuro brillante en general. Me encanta eso porque, pues sí, siempre eres como de Un las que futuro más lleno de comparte posibilidades. un futuro Mary Kay. Me encanta esa parte. ¿Algo más que quieras agregar para todas las personas que te van a escuchar? ¿Algún consejo, algo que les quieras dar antes de despedirnos? Que escuchen todos tus podcasts. Esa... Ay, muchas gracias de verdad por acompañarme este día. Sé que y te van a estar llegando, ya que una vez que esté publicado el episodio, te vas a dar cuenta de gente que ni te imaginas, te va a empezar a escribir así de, te escuché esto, lo otro, o sea, es impresionante cómo la gente está escuchándonos, cómo está aprendiendo de toda esta parte de darse cuenta que pues no ser una directora perfecta, de tener Exacto, todo este mundo de posibilidades que tenemos y que a todos nos pueden pasar las situaciones y circunstancias. así es. Pues muchas gracias por la invitación, me siento muy contenta. Oye, y luego yo después dije, ay, va a decir Alejandro, o sea, esta se autoinvitó al podcast, de que yo, no me has hablado. No, pues es que, a ver, ahí les va un poco A el por qué ver, luego no cuadramos fechas. Cuando hice toda la organización del podcast de la primera temporada, yo le escribí a Lisa y le dije, amiga, voy a lanzar un podcast, te quiero en el podcast. Pero precisamente era cierre de año seminario. sí, Y entonces luego a mí me dio la loquera y grabé casi toda la temporada, así de que en 15 días, ¿no? Así. Y ajusté los tiempos para que precisamente la primera temporada cerrara una semana antes de irnos a seminario, porque dije, no quiero estar en seminario apurado. editando podcast, subiendo esto y lo otro. Y también después de seminario me quiero dar un break de unas 2 semanas sin tener responsabilidad de podcast porque yo sé cómo regresas de seminario, ¿no? O sea, todo cansado, a veces Acá, enfermo y todo eso. sí. Y justo nos vimos en seminario y me dijo Liz así, me quedé esperando mi invitación. Oye, no, yo me metí, yo después, porque a veces ya ves que te mandan mensaje y no los contestas. Ajá, Yo dije, oye, capaz si no le contesté, a ver, y me metí. Y yo, no, sí, sí le contesté, sí le dije que sí, o sea, porque dije, a lo mejor yo no le puse nada o yo no le ajá. contesté, pero no, ahí No, estaba. no, y luego ya en seminario ya le dije, no, amiga, es que sabes que grabé de esta forma, esto y lo otro, pero segunda temporada con todo. Entonces ya se cumplió la promesa, ya grabamos el episodio. Nomás para que se den cuenta cómo es la planeación y todo esto. Claro, de toda la organización. Ajá, Lisa y yo estamos grabando un 28 de agosto y este episodio va a salir a la luz finales de septiembre, principios de octubre. Así que pues es un gran trabajo el que estás haciendo y es como todo lo que está atrás también que no se ve. Sí, sí, todo lo que está detrás, precisamente de todo esto, ¿no? De organización. Pero bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Me encanta conocerte más. Hay algunas partes de la historia que pues obviamente no las conocía, solamente así por encimita. Y entiendes, ¿no? O sea, entiendes el conocer a la persona, el decir, ching, con razón estaba así. Y de verdad es que te admiro muchísimo más. Y sé que ese directorado nacional ya viene, ya viene. Gracias, muchas gracias. Muy Pues bien. Pues nos vemos en un nos siguiente episodio de El Mundo Rosa y no tan rosa del emprendimiento. Les voy a dejar las redes sociales de Lisa aquí en la descripción del episodio para que la puedan seguir en sus redes sociales y aprendan muchísimo de cómo está trabajando, cómo está compartiendo y vean ese crecimiento y desarrollo hacia el directorado nacional. Nos vemos en el siguiente episodio.